¿Cómo está, señor Ríos? Muy buenos días. Muy buenos días, Buenos ¿qué tal? días. Mucho gusto. Bueno, ¿qué opinión tiene sobre el tema? Bueno, ¿Es posible esto? A nosotros nos parece primero un tema muy importante. La Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud estableció una gradualidad de personas que deben estar aseguradas. Esta gradualidad debía cumplirse en un periodo determinado de tiempo y lo que lamentablemente es que muchos peruanos quedaron excluidos de estar asegurados. Estamos hablando, según las cifras dadas por el presidente, de 4 millones de personas. Y lamentablemente esas 4 millones de personas no tenían derecho a ningún tipo de protección financiera por parte del sistema de salud. Aparte de las carencias que ya tenemos, brechas importantes en términos de financiamiento, infraestructura, equipamiento, recursos humanos en el sistema de salud, estamos dejando excluidos siquiera para la pelea, por pelear, acceder al sistema de salud a cerca de 4 millones de personas. Porque las otras 28 millones de personas tienen aparentemente ya seguro, pero lamentablemente no tienen garantizado el acceso. Y lo que está de base es un problema grave en términos del sistema de salud. ¿Cuál es la característica de estas 4 millones de personas? Bueno, la mayoría son personas... El resto está en CIS o está en salud, ¿verdad? Y eso más o menos uno lo tiene claro. Pero este 4 millones que está al margen de este aseguramiento, por lo menos nominal o formal, ¿qué características tiene este universo? La mayoría son personas de economía informal, Ya. que no están, obviamente, en ningún sistema formalizado que permita a ellos tener algún mecanismo con los cuales aportar al seguro. Segundo, que tiene muchos de ellos, algunos de ellos no califican porque no viven, porque hay un tema de zonificación en términos de la declaración del sistema de hogares, o sea, son personas que viven en sectores de ingresos medios, pero no necesariamente son personas de ingresos medios, porque viven en ingresos medios, tampoco están incorporados en el seguro, y un porcentaje importante también que son personas que de alguna manera, por ser jóvenes, no han ingresado al mercado formal y también están fuera del sistema de seguro. Es decir, un buen universo, si es que es verdad esa caracterización, podría pagar algún tipo de seguro. O sea, podría, digamos, a través del CIS tener algún nivel de contribución, estando aún en la economía informal, es verdad, normalmente suelen ser los que generan su propio ingreso, son sus propios jefes, son los que tienen pequeños negocios y no pueden acceder ni a los seguros privados ni a de salud porque definitivamente no tienen ni planilla. Pero ¿podrían tener algún mecanismo de contribución o no? Claro, ese mecanismo debería generarlo el Estado en términos de buscar cómo captar a esa población e incorporarlo. Si es con algún aporte o si es de materia subsidiada. Pero hay un tema muy importante que tiene que verse. O sea, los costos en estos momentos de la seguridad son tan altas que muchos de ellos no aplicarían a planes de seguros, incluso en el sector privado. Incluso cualquiera de nosotros que podría tener algún recurso y puede estar en plan de seguro del sector privado, no tiene garantizada la cobertura frente a los problemas de salud que pudiera tener. Por ejemplo, ahora las enfermedades son de alto costo. El caso, por ejemplo, de una insuficiencia renal crónico terminal. Los costos de un tratamiento de una insuficiencia renal crónico terminal en términos de diálisis y hemodiálisis son cerca de 4.000 a 5.000 soles mensuales para cada una de las personas. Imposible para una economía de personas que pueden estar ganando 1.500 o 2.000 soles mensuales. Pero el problema, es decir, el presidente lo que está proponiendo es ampliar a un proceso que ya se había iniciado, ¿no es cierto?, con la misma creación del CIS. Pero el tema es el siguiente: ¿qué capacidad hay para atender? Que es el gran problema, es decir, ¿de qué nos sirve tener un seguro integral de salud y el derecho de acceso todos a la salud cuando vas al hospital y tienes que hacer colas por meses para recibir una atención, o cuando llegas a la farmacia y no existen los medicamentos que necesitas? ¿No? Se calcula que más o menos que el 40%, hay un 40% de desabastecimiento. Sí. Es lo que nos decían la semana pasada. Claro, incluso, o sea, si uno hace la brecha que existe en términos de infraestructura y equipamiento en el seguro social, lo que ellos mismos han estimado, están hablando de cerca de 30.000 millones de soles de brecha en infraestructura y equipamiento. O sea, el seguro social, incluso estando asegurado en el seguro social, tú no tienes garantizado el acceso. Y entonces tenemos un problema de diferimiento de citas, bastantes brechas en términos de embalses quirúrgicos y una serie de problemas en calidad de atención de parte del Seguro Social. Y esa brecha de 30.000 millones de soles que el propio Seguro Social ha calculado, en términos de gastos presupuestales anuales establecidos en el Seguro Social, es cerca de 70 millones de soles. Estaríamos hablando que esa brecha debería ser cubierta en 300 o 400 años. O sea, acá hay un problema concreto que tiene que ver con un colapso del sistema de salud que es ineficiente totalmente para atender las necesidades
de las personas y que no solamente es un problema de una medida de esta naturaleza, sino cómo se hace una reforma efectiva del sistema de salud para atender este colapso. O sea, estamos hablando de asegurados del Seguro Social que supuestamente tendrían garantizados. O sea, no tienen garantizadas las atenciones los propios asegurados. ¿Qué opina el señor Ugarte sobre el tema? Ex ministro de Salud, Óscar Ugarte está con nosotros. ¿Cuál es su opinión? Buenos días y gracias por la invitación. A ver, yo creo que lo anunciado por el presidente es muy importante porque plantea por delante un derecho. Es que todos los ciudadanos que no tienen un seguro lo tengan. Esto estaba en la ley de aseguramiento del año 2009 y se pudo ampliar de 24% de personas del total del país con seguro a un 85%, que es lo que se estima ahora. Y hay un 15%, que es esta población estimada más o menos en 4 millones, que no ha alcanzado a incorporarse. Con relación a cuál es la característica de esta persona, la mayoría de ellos es lo que diríamos población vulnerable, no estrictamente pobre en la calificación administrativa. Monetaria que tenemos desde el INEI. Pero es esa población que está en la frontera. Entonces, cuando hay fenómeno del Niño, cuando hay inundaciones, cuando hay sequía, etcétera, o friaje, entran en la pobreza, porque dejan de trabajar, porque están sometidos a condiciones extraordinarias, ¿no es cierto? Pero esas condiciones extraordinarias son casi las condiciones ordinarias, frecuentes y repetidas en el país. Entonces, la ley de aseguramiento preveía una alternativa, que es la del seguro semicontributivo. Pero esto se ha visto que funciona muy poco, porque la capacidad de la gente que está en ese sector informal, como decía Mario, en su gran mayoría, efectivamente puede pagar cuando trabaja, pero la gran mayoría trabaja un mes, deja de trabajar 2 meses, no puede sostener el financiamiento de lo que es un seguro, que tiene que tener un financiamiento más o menos estable, planificado, etcétera. Entonces, y eso se viene arrastrando varios años. Ahora, hay que reconocer, miren, que en el periodo del el presidente Humala, con la ministra de Javish, se dieron varios decretos legislativos que permitían ampliar el aseguramiento a esta población vulnerable. Lo que pasa es que al iniciarse este gobierno le quitaron ese derecho. Entonces se ha reducido la posibilidad de incorporación. Ahora, lo que uno entiende es una cosa. En política de Estado, en muchas cosas, principalmente en lucha contra la pobreza y en programas sociales, estamos trabajando con conceptos de focalización para ser eficientes en el gasto y sacar a la gente de la pobreza. ¿Por qué en salud, en vez de focalizar, como teníamos antes, un seguro obligatorio, por ejemplo, para escolares, que cubría solo escolares y el Estado se pulía solo en escolar, o unos seguros para mayores de 65 años y el universo completo de 65 años puede tener todo el aseguramiento? ¿Por qué somos tan amplios y tan macros sabiendo que no tenemos capacidad como Estado para financiar? Esa es una buena pregunta y yo creo que no es así como está planteado. ¿Cómo no? Porque en los temas de derecho al acceso no hay que focalizar. Es un error. Correcto. Es un derecho universal. Pongo un ejemplo. Pero no se puede financiar, ¿o sí? Sí se puede. Correcto. Yo pongo un ejemplo. A ver, dígame. Educación. Ya. En la Constitución del 33 es por primera vez cuando se pone el derecho a la educación universal gratuita a nivel primario. El año 33 ni siquiera había Ministerio de Educación, se creó el año 34 justamente para implementar ese derecho que se creó con la Constitución. O sea, por delante va el derecho y luego se implementa. Si se hubiesen puesto a discutir, ¿es posible dar educación primaria gratuita? No hubiéramos dado nunca. Nunca. El año 79, ese derecho en educación se amplió inicial, primaria y secundaria. Igual, si los constituyentes se ponían a discutir, nunca aprobaban. Sí. Y se ha tenido que construir. En las políticas sociales es así. Ese derecho se ha ratificado en la 93. En educación está bien claro. Ya, pero en la práctica, pero doctor, en la práctica tenemos lo que ya lo hemos dicho, lo está diciendo el señor Ríos, lo sabe usted porque ha sido ministro, lo dice Nicolás, lo decimos todos. Es decir, en la práctica vamos a los hospitales, vamos a los centros y lo que encontramos es postergación absoluta. Vamos a la viabilidad. Correcto, vamos a la viabilidad. Esa es la discusión, la viabilidad. El derecho me parece que está claro. Esto requiere financiamiento, sin duda.
Y ese financiamiento hay que otorgarlo, es decir, el derecho va con su pan bajo el brazo. Por lo tanto, esta medida tiene que ir con una ampliación del financiamiento y ahora estamos en momentos de poder plantearlo porque a fines de agosto se presenta el presupuesto del 2020 al Congreso. Los estimados de cuánto se requeriría, porque esto se ha venido trabajando también desde fuera del gobierno, estimando cómo podría ser, es más o menos entre 900 a 1.000 millones adicionales para cubrir recursos humanos y particularmente insumos como medicamentos, que es la escasez fundamental, ¿no es cierto? ¿Eso es factible o no es factible? Miren, el presupuesto de salud de este año es 18.000 millones de soles. Es perfectamente factible incrementar en 900 o en 1.000 millones, se está planteando progresivamente de aquí al 2021, para poder financiar particularmente, y esto ha sido una omisión, digamos, en el caso del discurso, porque el discurso ha planteado redes integradas, que es una forma de articular para ser más eficientes. Ley de medicamentos genéricos para poder otorgar justamente para que no haya estas deficiencias. Eso está bien. Pero la ley de salud mental, qué sé yo, pero ha faltado el recurso humano. Y este es un tema fundamental para poder garantizar la implementación de esa reforma. Ahí yo pondría un tema que a mí me parece importante. Por ejemplo, se ha planteado mucho el tema de los medicamentos genéricos, que las farmacias, las boticas de las calles los ofrezcan. Pero hay un tema que a mí me parece central. Si nosotros hemos puesto un seguro integral de salud para que cubra las necesidades de los peruanos que están en el seguro integral de salud, y este seguro integral de salud cumpliera con darle los medicamentos genéricos a todas las personas que le prescriben los médicos los medicamentos, no tendríamos necesidad de que estas personas vayan al mercado, de las boticas, de las farmacias, a adquirir los medicamentos en las calles. Lo que pasa es que la insuficiencia del Estado, en términos de cumplir sus obligaciones, en este caso con los asegurados del CIS, con los asegurados de salud POL, genera un mercado perverso que lo mandan a la calle, cuando eso se podría resolver con políticas de Estado, con menores costos y haciendo más accesibles los medicamentos. Es absolutamente cierto, y lo que hay que remarcar es que el proyecto de ley que ha sido presentado, cuando uno lo lee, lo fundamental es mejorar el abastecimiento público. La medida de que las farmacias privadas es un aspecto secundario, está en la 4ª disposición final. Y creo que sí, ahí hay que hacer ampliación de financiamiento, mejor capacidad de planificación y sobre todo distribución adecuada, por lo tanto eficiencia. Eso es lo que hay que Muchas hacer. gracias a Óscar Ugarte y Mario Ríos por estar con nosotros esta mañana aquí en Exitosa. Vamos a la...